La televisión española siempre ha sido un tablero de ajedrez lleno de estrategias, alianzas y traiciones inesperadas. Pero pocas veces hemos presenciado un choque tan directo y visceral como el que se vivió entre dos de las mujeres más conocidas de nuestro país, Terelu Campos y Rocío Carrasco. La escena parecía sacada de un guión cinematográfico: luces, cámaras, tensión en el aire y un comentario que encendió la mecha. De pronto, la calma se rompió. Terelu, con el rostro desencajado, alzó la voz en defensa de su hija Alejandra Rubio, y las palabras retumbaron como un trueno. Comillas: no te atrevas a tocar a mi hija. Aquella frase no solo marcó un antes y un después en la relación entre ambas, también destapó un enfrentamiento familiar y mediático que llevaba años gestándose en silencio. Para entender la magnitud de esta explosión, hay que remontarse atrás. Las Campos y los Jurado Carrasco han compartido décadas de historia en los platós, entrelazando sus vidas públicas y privadas. Por un lado, María Teresa Campos, la matriarca, siempre intentó mantener cierta neutralidad y proteger a su círculo. Por otro, Rocío Carrasco, heredera de la más grande, Rocío Jurado, se convirtió en protagonista de un relato marcado por la tragedia, las disputas familiares y la exposición mediática. Entre ambas familias hubo momentos de cercanía, apoyo y cariño, pero también distancias y reproches. Y en el centro de esta trama, apareció Alejandra Rubio, hija de Terelu, joven que decidió dar sus primeros pasos en televisión, sin saber el torbellino que eso le traería. En los últimos meses, Alejandra Rubio se convirtió en blanco de comentarios, críticas y rumores. Su relación con Carlo Constancia, sus apariciones televisivas y su fuerte carácter la colocaron en el ojo del huracán. Y fue ahí donde Rocío Carrasco, quizás sin medir el impacto de sus palabras, hizo una insinuación que tocó fibras muy sensibles. Una frase aparentemente inocente, un comentario al pasar, bastó para que Terelu sintiera que los límites se habían roto. Y como toda madre leona que protege a su cría, estalló en directo. Las cámaras captaron el instante exacto, su rostro endurecido, sus manos temblorosas, y su voz, firme y quebrada a la vez, resonando en el plató. Comillas: no te atrevas a tocar a mi hija. Los presentes quedaron en silencio. Algunos colaboradores miraron hacia abajo, otros no podían ocultar la sorpresa. Sabían que lo que acababa de suceder iba a dar titulares durante semanas. ¿Fue un acto impulsivo de una madre dolida, o la culminación de años de tensiones ocultas entre dos sagas mediáticas? Lo cierto es que aquel grito de Terelu no solo defendió a Alejandra, sino que también abrió una grieta en su relación con Rocío Carrasco que difícilmente se cerrará. El plató estaba en silencio, pero todas las miradas se dirigían a una sola persona, Rocío Carrasco. Su rostro, normalmente impenetrable, mostró una mezcla de sorpresa y frialdad. No esperaba que Terelu, a quien siempre consideró amiga y aliada, reaccionara con semejante contundencia. Algunos testigos aseguran que Rocío apenas musitó un "yo no he dicho nada malo", intentando restar importancia. Pero el daño ya estaba hecho. El grito de Terelu se había convertido en un eco imposible de borrar. En televisión, los segundos de silencio pesan más que cualquier palabra. Unos colaboradores bajaron la mirada, otros se removían en sus sillas, conscientes de que acababan de presenciar un momento televisivo histórico. Incluso hubo quienes intentaron cambiar de tema para desviar la atención, pero ya era tarde, el choque estaba grabado y se viralizaría en cuestión de horas. La escena no era solo una bronca más de plató, era el enfrentamiento de dos mundos, la sobriedad herida de Terelu y la fría distancia de Rocío. Para muchos, lo sucedido fue solo la punta del iceberg. Detrás había años de rivalidad silenciosa, los reproches velados sobre quién tenía más peso mediático, las diferencias sobre cómo gestionar la fama y la exposición de los hijos, los rumores de que Rocío veía con recelo la exposición de Alejandra, mientras Terelu se sentía juzgada por alguien que tampoco había escapado del ojo mediático. La tensión entre ambas no era nueva, pero nunca había explotado de manera tan pública y directa. Después del estallido, comenzaron a filtrarse reacciones desde fuera. En los pasillos de la cadena, se hablaba de un antes y un después en la relación de las Campos y los Jurado. En redes sociales, los seguidores se dividían, unos apoyaban la valentía de Terelu, otros defendían la serenidad de Rocío. Y, como era de esperar, Alejandra Rubio quedó en el centro de la tormenta, convertida en la excusa perfecta para abrir viejas batallas familiares.
Y aquí surge la gran pregunta, ¿defendió Terelu a su hija con razón, o se dejó llevar por la presión del momento? ¿Fue Rocío injusta con Alejandra o simplemente dijo lo que pensaba sin mala intención? Lo cierto es que la televisión española nunca volvería a mirar igual la relación entre estas dos mujeres. Mientras en los platós ardían los titulares y en redes se multiplicaban las opiniones, había una persona que llevaba el peso más grande, Alejandra Rubio. Para la joven, acostumbrada a ser señalada por cada paso que da, la explosión de su madre significó un respaldo público, pero también una presión añadida. Algunos la aplaudían, comillas, qué suerte tener una madre que la defienda así. Otros, sin embargo, la criticaban. Alejandra siempre genera líos y ahora su madre da la cara por ella. Lo cierto es que Alejandra, entre el amor de Terelu y la crítica constante, terminó una vez más en el ojo del huracán. Los programas de televisión no tardaron en reaccionar, algunos titulares hablaban de la bronca televisiva del año, otros destacaban la frialdad calculada de Rocío Carrasco frente al arrebato emocional de Terelu. Y, como siempre, las hemerotecas volvieron a sacar viejas imágenes de ambas familias, comparando lo que en su día fue amistad con lo que ahora parecía una ruptura definitiva. La prensa escrita dedicó páginas enteras. Las tertulias radiales abrían con esa frase, comillas, no te atrevas a tocar a mi hija. De repente, aquella frase se convirtió en símbolo de un enfrentamiento generacional y familiar. En medio de todo este ruido, había un nombre que muchos recordaban, María Teresa Campos. La matriarca, que durante décadas había sido puente de unión, ya no estaba para mediar ni para poner paz. Algunos opinaban que, si María Teresa viviera, jamás habría permitido que esta disputa se hiciera pública. Otros, en cambio, afirmaban que la tensión venía de lejos y que incluso ella había sufrido en silencio los roces entre su hija y Rocío Carrasco. La ausencia de la matriarca hizo que el conflicto doliera aún más, porque evidenció que las viejas alianzas se habían roto sin posibilidad de reparación. El enfrentamiento entre Terelu y Rocío dejó preguntas abiertas, ¿se podrán reconciliar algún día? O la frase de Terelu marcó un punto de no retorno, ¿qué papel jugará Alejandra en esta historia, ahora que su vida personal sigue generando titulares? Lo cierto es que, a partir de ese instante, la relación entre ambas familias quedó marcada para siempre. Queridos suscriptores, este episodio nos recuerda que, detrás de los focos y las cámaras, estas historias son profundamente humanas, madres defendiendo a hijas, amistades rotas y heridas imposibles de cerrar. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Estuvo bien que Terelu gritara en público para defender a Alejandra, o debería haber resuelto sus diferencias con Rocío fuera de cámaras? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, porque quiero saber de qué lado estáis en esta historia después del estallido. El tiempo parecía prometer calma, pero lo cierto es que el silencio entre Terelu y Rocío fue más elocuente que 1000 palabras. No hubo llamadas públicas a la reconciliación. Ninguna quiso dar el primer paso. Y en los programas, cada aparición de una u otra se analizaba como si fuese un capítulo más de esta telenovela real. Los rumores crecían, algunos decían que Terelu había puesto una línea roja definitiva, otros aseguraban que Rocío se sintió traicionada por alguien que creía amiga. Alejandra, que ya era el centro de la polémica, tuvo que enfrentarse a una doble situación, por un lado, agradecida porque su madre no dudó en defenderla frente a quien fuese. Por otro, abrumada por ver cómo su nombre era utilizado para reabrir heridas familiares que parecían dormidas. Lejos de apartarse de los focos, siguió con su vida televisiva, demostrando que estaba dispuesta a seguir adelante pese a las críticas. Rocío, por su parte, optó por el silencio calculado. No quiso añadir más leña al fuego ni entrar en una guerra de declaraciones. Pero esa frialdad fue interpretada de dos formas, para algunos, como una muestra de elegancia y madurez, para otros, como una actitud distante, que confirmaba que la herida con las Campos era más profunda de lo que parecía. Hubo un tiempo en que las Campos y Rocío parecían inseparables, fiestas familiares, cenas, confidencias y hasta proyectos profesionales. Pero tras la muerte de María Teresa Campos y el nuevo rumbo mediático de Rocío, aquellas imágenes del pasado quedaron empañadas. La frase de Terelu se convirtió en el símbolo de una ruptura, el instante en que se desmoronó la fachada de cordialidad. Hoy, mirando hacia atrás,
Podemos decir que este episodio es uno de esos momentos que pasan a formar parte de la memoria colectiva de la televisión. No fue solo un grito en defensa de una hija, fue la representación de cómo la fama, las cámaras y los conflictos familiares pueden chocar en directo, dejando cicatrices imposibles de borrar. Y ahora os pregunto a vosotros, suscriptores de Exponiendo Famosos, ¿creéis que algún día Terelu y Rocío podrán reconciliarse, o esta pelea marcó el final definitivo de su relación? ¿Fue Terelu valiente al defender a Alejandra, o imprudente al hacerlo delante de todo el país? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, porque aquí, más que nunca, vuestro punto de vista importa para entender esta historia que sigue dando de qué hablar.